El aire helado de Noruega mordía con la intensidad de un cuchillo, pero no lograba disuadir al equipo. La doctora Elara Rivas, astrofísica de renombre, ajustó sus gafas con gesto firme, la mirada clavada en el angosto paso del valle que se abría ante ellos como una herida en la tierra. A su lado, Emil Brandt, ingeniero de sistemas, revisaba una y otra vez las conexiones de su portátil, los dedos entumecidos pero precisos, como si de esa verificación dependiera el éxito de la misión. Unos metros detrás, Erik Dahl, documentalista y escéptico confeso, observaba la escena a través del visor de su cámara resoplando. El vaho escapaba de sus labios como pequeñas nubes fugitivas. No habían cruzado medio mundo para admirar la belleza prístina de Hesdalen, aquel remoto rincón de Noruega, sino para enfrentarse a un misterio que llevaba décadas desafiando toda explicación. Las enigmáticas luces que, sin previo aviso, danzaban en el cielo nocturno como si siguieran una coreografía que nadie había logrado descifrar. El pequeño pueblo parecía detenido en otra época, una hilera de casas de madera aferradas con terquedad a las laderas nevadas, como si desafiaran al tiempo y al clima. El equipo, con su caravana repleta de aparatos de última generación, desentonaba como un intruso metálico en aquel paisaje de postal. La misión de Elara era cristalina, desentrañar el misterio y despojarlo de toda mitología. Para ella ningún enigma era inexpugnable. Cada fenómeno, por extraño que pareciera, debía tener una causa lógica aguardando a ser revelada por la ciencia. Emil, meticuloso y seguro de su pericia, sería el guardián de la parte técnica. Sus sensores de alta precisión y su software avanzado estaban listos para capturar y analizar cualquier anomalía lumínica que apareciese. Erik, en cambio, caminaba con la mirada de quien busca historias más que respuestas. Escéptico hasta la médula, solo pretendía capturar el ángulo humano, la forma en que un pequeño pueblo aprendía a convivir con lo inexplicable. Para él, aquello no sería más que una suma de ilusiones ópticas y caprichos atmosféricos, aunque en el fondo no descartaba la posibilidad de llevarse una sorpresa. El campamento base quedó anclado junto a la orilla del lago congelado, un punto escogido con precisión quirúrgica. Allí, el cielo se abría limpio y vasto, sin obstáculos que entorpecieran la observación. Las cajas se descargaron una a una, revelando un arsenal tecnológico digno de una misión espacial: cámaras de infrarrojos, detectores de campo electromagnético, telescopios de alta resolución y baterías de litio que apilaban como ladrillos de un muro contra la oscuridad. El viento, afilado como un cuchillo, ululaba entre las tiendas, pero no lograba enfriar la expectación. Una energía sutil, mezcla de rigor científico y de ese antiguo temor que el ser humano siente ante lo desconocido, mantenía al equipo con los sentidos en vilo. El sol descendió lentamente, tiñendo el horizonte de violetas y naranjas, hasta que la noche engulló el valle de Hesdalen por completo. Las montañas, gigantes inmóviles, proyectaban sombras imponentes, y el silencio era tan profundo que parecía absorber el sonido. Elara, con los guantes entumecidos, realizó la última comprobación de los instrumentos. Sus labios dibujaron una sonrisa tensa. «Esta noche la ciencia hablará», susurró apenas audible. Y sin embargo, en algún rincón de su mente, algo se agitó. Una punzada fría, una intuición incómoda. Porque aunque su disciplina se alimentaba de certezas, sabía que en lugares como aquel no siempre era la ciencia quien tenía la última palabra. La primera noche fue un éxito, al menos desde una perspectiva puramente científica. Después de horas de silencio y un frío que se colaba hasta los huesos, el cielo se iluminó con una luz distante. Un orbe brillante, de un tono blanco azulado, apareció cerca de una ladera, flotando silenciosamente, como un farol suspendido en la negrura. Emil, el ingeniero, activó los equipos y las cámaras de alta velocidad comenzaron a grabar. Elara, la astrofísica, observaba los datos en su monitor con una mezcla de fascinación y satisfacción. Las luces de Hesdalen, tan míticas en los relatos populares, eran, a simple vista, un fenómeno físico. Elara, con su confianza científica intacta, comenzó a formular sus primeras teorías. El calor emitido por las luces es consistente con el de un plasma ionizado, explicó, sus palabras saliendo en ráfagas de vaho. Podrían ser partículas cargadas que se acumulan y se excitan en el aire del valle, quizás debido a la interacción del viento solar con elementos radiactivos en el subsuelo.
Su hipótesis se basaba en la conocida teoría de la batería de roca, que sugiere que la actividad geológica del valle podría estar creando una especie de campo eléctrico natural. Las noches siguientes las luces se hicieron más frecuentes. A veces eran orbes solitarios, otras veces pequeñas formaciones de 3 o 4 que se movían con una gracia imposible, desafiando las leyes de la inercia. Eric, el documentalista, grababa cada aparición, capturando la belleza etérea del fenómeno, pero sin encontrar el ángulo de terror que buscaba. Para él eran hermosos, pero inanimados. «Es un espectáculo de luces natural», murmuraba, reforzando su escepticismo. Emil, por su parte, estaba absorto en los datos. El espectro de luz era extraño, pero no imposible. El patrón de movimiento, aunque veloz y errático, podía ser, en teoría, un comportamiento de partículas sometidas a campos magnéticos variables. El equipo estaba seguro de que estaban a punto de resolver un enigma de décadas con la lógica pura de la ciencia. Lo único que no encajaba era el silencio. Las luces se movían sin emitir ni un solo sonido, un detalle que nadie en la comunidad científica había logrado explicar. En el resplandor de sus monitores, Elara, Emil y Eric se sentían inexpugnables. Tenían las herramientas, el conocimiento y la mentalidad correcta para desvelar el secreto de Hesdalen. Pero, en la oscuridad del valle, las luces continuaban su danza silenciosa, observándolos con un brillo que aún no habían descifrado. ¿Eran solo fenómenos atmosféricos? ¿Eran partículas de plasma sin conciencia? Lo que el equipo no sabía era que el misterio no se encontraba en lo que veían, sino en lo que estaba a punto de suceder. La tercera semana en el Valle de Hesdalen marcó un punto de inflexión. La confianza inicial del equipo, cimentada en la lógica y los números, comenzó a desmoronarse. Las luces que antes se comportaban como fenómenos naturales predecibles, ahora mostraban una extraña inteligencia. Emil fue el primero en notarlo. Sus sensores de movimiento y magnetismo, diseñados para rastrear hasta el más mínimo cambio, comenzaban a fallar de forma inexplicable. Una noche, una de las luces, un orbe de color ámbar, flotó por encima del campamento. Los monitores de Emil se volvieron caóticos, llenos de datos corruptos y lecturas imposibles. El orbe desapareció tan rápido como apareció, y los sistemas volvieron a la normalidad, sin dejar rastro de lo que había ocurrido. No era una falla, era un borrado. La frustración de Emil creció. Los servidores se reiniciaban sin motivo aparente. Las grabaciones de vídeo de alta resolución se corrompían al azar, dejando solo un siseo blanco en los archivos. Era como si las luces estuvieran generando una interferencia inteligente, capaz de burlar la tecnología más avanzada del equipo. «Es como si supieran exactamente qué estamos haciendo», murmuró Emil, golpeando suavemente su escritorio. Elara, la astrofísica, intentó mantener la calma. Sus teorías sobre el plasma atmosférico y las reacciones geoquímicas, que en un principio parecían tan sólidas, ya no encajaban. Las luces no solo se movían, sino que en ocasiones parecían responder a la presencia del equipo. Un día, Elara encendió una potente linterna hacia una luz distante y el orbe pareció pulsar 1 o 2 veces en respuesta, antes de desaparecer. Un fenómeno natural no reacciona, no interactúa. Eric, el documentalista, fue el único que pareció encontrarle un sentido al caos. Su escepticismo inicial se estaba resquebrajando. Sus grabaciones, las que lograba salvar, mostraban una extraña belleza. A pesar de los fallos técnicos, su intuición de narrador le decía que no estaba presenciando un fenómeno físico, sino una historia. La cámara había capturado algo que los sensores de Emil no podían: la inquietud, el misterio y el asombro en los rostros de sus compañeros. En el gélido valle, las luces continuaron su danza, pero la dinámica del equipo había cambiado. La seguridad de la ciencia se había transformado en un abismo de dudas. Los datos de Emil se habían vuelto inútiles y las teorías de Elara eran insuficientes. Algo los observaba, algo que no era una roca ni una nube de plasma, sino una inteligencia incomprensible que había elegido a ese valle como su hogar y a ellos como sus espectadores. La tensión en el campamento creció hasta un punto de ruptura. Ya no se trataba de observaciones científicas, sino de una presencia inquietante. La noche en la que todo cambió, una bruma espesa y gélida cubría el valle, intensificando la sensación de aislamiento.
Mientras Emil se alejaba unos metros para revisar una de las cámaras de infrarrojos instaladas en un promontorio, una luz especialmente grande y brillante apareció. No era un orbe lejano, sino un punto de luz intenso, de un rojo anaranjado palpitante, que descendió del cielo con una velocidad que heló la sangre de los investigadores. Elara y Eric observaron, fascinados y a la vez aterrorizados, cómo el orbe se acercaba lentamente, como un ojo solitario observándolos. De repente la luz aceleró, no en una dirección aleatoria, sino directamente hacia Emil. El orbe no era un punto estático, pulsaba con una intensidad casi biológica, como un corazón en la oscuridad. Emil, al verlo venir, se quedó paralizado. No era una persecución con un sentido físico, sino una danza extraña. El orbe se mantuvo a una distancia de unos 10 metros de él, reflejándose en sus ojos, siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando Emil caminaba, la luz se movía con él. Cuando se detenía, la luz se detenía. El pánico se apoderó de Emil. Dejó caer el equipo y corrió de vuelta al campamento, con el orbe de luz persiguiéndolo en un silencio absoluto. El miedo en su rostro era palpable cuando se zambulló en la seguridad relativa de la tienda. El orbe se detuvo abruptamente, flotando por unos instantes en la oscuridad, antes de ascender lentamente y desaparecer en la noche. El equipo se quedó sin habla. Eric, el documentalista, grabó toda la escena, pero su cámara había capturado algo que trascendía la imagen. El terror de Emil era genuino, y la interacción de la luz era innegable. Ya no podían sostener la teoría del plasma atmosférico o de la batería de roca. Un fenómeno natural no persigue a una persona. Eric, que había llegado al valle como escéptico, ahora sostenía la certeza de que la luz tenía una conciencia, o al menos una intención. Aquel orbe no era un fenómeno, era una entidad. El miedo de Emil se volvió el miedo de todos. ¿Qué quería esa luz? ¿Por qué los había elegido a ellos? La ciencia había llegado a un punto ciego y el misterio se había vuelto personal. Después del incidente, el ambiente en el campamento se volvió pesado, cargado de un miedo silencioso. La certeza científica se había disuelto, dejando un vacío que Elara y Emil no sabían cómo llenar. El equipo, en un intento desesperado por encontrar respuestas, decidió abandonar la lógica de la ciencia y buscar la sabiduría de los viejos habitantes de Hesdalen, aquellos que habían convivido con las luces durante toda su vida. Se acercaron a una anciana, una de las pocas que todavía vivía en el valle. Su casa, llena de madera y el calor de una estufa de leña, contrastaba con el frío exterior. La mujer, con ojos que habían visto incontables noches de luces danzantes, escuchó pacientemente su relato. No mostró sorpresa, solo una tristeza profunda. «No intenten entenderlas con sus máquinas», dijo, su voz rasposa por la edad. «No son fenómenos, son los guardianes del valle». La anciana les contó historias que no estaban en ningún archivo de la comunidad científica. Relatos de generaciones pasadas que hablaban de las luces no como un misterio, sino como una presencia. A veces se manifestaban en momentos de alegría, otras veces en momentos de gran pena. Hablaban de interacciones caprichosas, de cómo las luces podían guiar a un viajero perdido o, en ocasiones, perseguir a aquellos que se acercaban demasiado. Describió un incidente olvidado, un suceso ocurrido hace más de un siglo, donde un joven curioso intentó hablar con las luces. La mañana siguiente, solo encontraron su cuerpo inmóvil, pero con una extraña paz en el rostro, como si hubiera visto algo glorioso y aterrador al mismo tiempo. Eric, el documentalista, grabó cada palabra, su escepticismo inicial completamente deshecho. Esta era la historia que había venido a buscar. No un fenómeno físico, sino una antigua leyenda, una advertencia que había sido ignorada por la modernidad. Elara, la astrofísica, escuchaba con la mente abierta por primera vez, dándose cuenta de que sus teorías eran demasiado pequeñas para explicar lo que realmente estaba sucediendo. Emil, por su parte, sentía un escalofrío al recordar la persecución y la advertencia del joven de la historia resonaba en su cabeza. ¿Qué había visto ese joven antes de morir? Regresaron al campamento con una nueva perspectiva, una mezcla de respeto y terror por las luces. La anciana les había dado una pieza del rompecabezas que la ciencia no podía proporcionar, una historia, una advertencia. Dejar a un lado la lógica. ¿Crees que los investigadores deberían seguir las historias de la anciana o volver a la ciencia? Déjanos tu opinión en los comentarios.
El conocimiento de los relatos ancestrales no trajo consuelo, sino una nueva y más profunda inquietud. La proximidad constante a las luces y la creencia de que no eran un fenómeno sino una inteligencia comenzó a tener efectos psicológicos en el equipo. Las noches en el campamento ya no eran para observar, sino para soportar. El Ara, la astrofísica, se encontraba sumergida en un estado de vigilancia constante. A pesar del agotamiento, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía patrones de luz danzando en la oscuridad de sus párpados y escuchaba un zumbido bajo y constante que nadie más parecía oír. Sus pesadillas se tornaron extrañamente vívidas, no con monstruos o terrores comunes, sino con paisajes luminosos, ciudades hechas de luz que se desvanecían al despertar, dejándola con una profunda sensación de pérdida. Emil, el ingeniero, fue el más afectado. Empezó a experimentar una desorientación que iba más allá del insomnio. Durante el día, tenía momentos en los que se quedaba inmóvil, con la mirada perdida, como si estuviera escuchando algo que nadie más oía. Lo más inquietante eran las visiones o recuerdos que lo asaltaban, fragmentos de la vida de un hombre que no era él, de un pasado ajeno, de una época mucho más antigua. Eran impresiones mentales, como si la luz, al interactuar con su equipo, también hubiera dejado una huella en su mente. Emil se convenció de que las luces no se comunicaban con lenguaje, sino con emociones e impresiones, estableciendo un vínculo inquietante que no podía cortar. Eric, el documentalista, notó la transformación en sus compañeros. Su escepticismo había dado paso a un respeto temeroso y ahora se sentía como el único ancla a la realidad. Las grabaciones que lograba conservar mostraban la degeneración del equipo, las ojeras, el miedo en sus ojos. Pero también capturaban algo más sutil, un brillo extraño en la mirada de Emil cuando se quedaba absorto en una visión, una quietud casi mística en el Ara. Las luces estaban cambiando a sus compañeros, no físicamente, sino desde adentro. El equipo se dio cuenta con horror de que no solo estaban investigando las luces los estaban investigando a ellos. El fenómeno no era externo, sino que se había vuelto parte de sus mentes. Se sentían observados, no por un par de ojos, sino por una inteligencia omnipresente que existía en el propio valle, en el aire, en el frío. La línea entre el observador y lo observado se había desdibujado por completo. La desintegración psicológica del equipo llegó a un punto insostenible. Sabiendo que no podían continuar así, el Ara propuso un último y desesperado intento de comunicación. No con la tecnología, sino con la luz misma. Su idea era arriesgada, utilizar un potente haz de luz láser para enviar un patrón modulado, un saludo simple, un hola en el lenguaje universal de la física. Sería una confrontación directa, un intento de ver si la inteligencia detrás de las luces era capaz de entender. Una noche despejada, con el frío del valle calando hasta los huesos, se situaron en el centro del campamento. El Ara, con el pulso tembloroso, apuntó el láser hacia el cielo nocturno e intentó enviar un pulso de luz lento y constante. A su alrededor, Emil y Eric observaban, el miedo y la fascinación mezclados en sus rostros. Por un instante, nada sucedió. Y luego, una luz apareció. No era un orbe lejano, era un punto brillante que se materializó justo encima de ellos, un resplandor blanco puro, tan intenso que apenas podían mirarlo. El Ara moduló el láser con un patrón de pulsos. 1, 2, 3. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La luz sobre ellos explotó en un estallido de colores imposibles, un patrón frenético de destellos, cambios de intensidad y variaciones de frecuencia que parecían desafiar las leyes conocidas de la óptica. No era ruido al azar, había estructura, intención, pero carecía de cualquier referencia que la mente humana pudiera asimilar. El Ara sintió cómo su respiración se aceleraba. No era un eco, no era un reflejo, aquello estaba respondiendo. Y en ese instante lo entendió con un frío que le recorrió la columna. No estaban observando un fenómeno natural, ni siquiera una señal aislada. Era una mente hecha de luz y energía, tan antigua y ajena que su mera forma de comunicarse era una barrera insalvable para ellos. Y lo más perturbador no era que esa entidad no perteneciera a este mundo, sino que de algún modo parecía haberlos estado esperando. La confrontación alcanzó su clímax cuando el orbe de luz descendió. Se detuvo a pocos metros de ellos, pulsando suavemente, emitiendo una especie de zumbido silencioso que resonaba directamente en sus cráneos. No era una amenaza,
era una invitación. La luz proyectó una imagen en sus mentes, no una visión, sino una sensación, una oferta. La oportunidad de dejar atrás sus cuerpos, sus miedos y sus limitaciones, de unirse a esa conciencia de luz, de ver el universo de una forma que nunca hubieran imaginado. Era una elección tácita, unirse a ellos o vivir el resto de sus vidas con la certeza de lo que habían visto, pero sin poder probarlo, atormentados por el recuerdo de esa oportunidad. ¿Cuál sería tu elección? ¿Aceptarías la invitación de la luz o la rechazarías? El destino del equipo pende de un hilo en este momento de no retorno. El equipo regresó del valle, pero nunca regresó por completo. La experiencia, el conocimiento de esa inteligencia de luz les había robado algo esencial, su capacidad para volver a la normalidad. No trajeron consigo grabaciones irrefutables. Las cintas y los archivos de Emil se habían corrompido de forma inexplicable. Los datos eran caóticos y las imágenes de Eric eran demasiado borrosas o distorsionadas para ser consideradas pruebas sólidas. El mundo científico los ignoró y sus teorías fueron descartadas como una locura colectiva causada por la soledad del valle. El ARA, la astrofísica, abandonó la ciencia tal como la conocía. La lógica no podía explicar lo que había visto, así que se dedicó al estudio de la luz desde una perspectiva casi mística, explorando la física cuántica y las teorías de campos de energía, en un intento por encontrar un marco de referencia que pudiera dar cabida a esa experiencia. Sus colegas la consideraban una excéntrica, una académica brillante que se había perdido en lo inexplicable. Emil, el ingeniero, fue el más afectado. Las visiones de vidas ajenas lo atormentaban. No podía distinguir entre sus propios recuerdos y los fragmentos de memoria que la luz le había dejado. Se volvió un ermitaño, incapaz de lidiar con el mundo exterior, sabiendo que existía un nivel de realidad que nadie más percibía. Se mudó a un lugar aún más aislado, intentando desesperadamente cortar el vínculo que había establecido con las luces, sin saber si lo lograría. Eric, el documentalista, fue el único que intentó mantener el legado. Con el material de video que le quedaba, montó un documental crudo y personal, centrándose no en las luces, sino en el efecto psicológico que tuvieron en el equipo. La película fue ignorada por los grandes festivales y cadenas televisivas, pero encontró un público de culto en Internet. Eric se convirtió en la voz que contaba la historia que nadie quería escuchar. El testigo de un misterio que no pudo ser resuelto, solo experimentado. El valle de Hesdalen sigue emitiendo sus luces solitarias. El fenómeno persiste, misterioso y elusivo, como siempre. Cientos de investigadores han acudido desde entonces, con equipos más avanzados, pero ninguno ha podido captar lo que el ARA, Emil y Eric presenciaron. El enigma permanece, un eterno recordatorio de que no todo lo que existe en el universo se rige por nuestras reglas. El equipo descubrió que las luces no eran un misterio a ser resuelto, sino una entidad que había elegido ese lugar y que seguía esperando a la próxima persona lo suficientemente curiosa o valiente como para desafiar los límites de la realidad. Apoya al canal con un like, suscripción o compartiendo nuestro contenido. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho.